buenas noches, bienvenidos a la temporada número 31 de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria. Estamos muy pero muy contentos en este nuevo espacio del diario El Norte. Estamos en vivo en San Nicolás Debate, en un día muy especial porque es un día de paro, pero acá se trabaja, incluso en San Nicolás prácticamente no se ha sentido el paro. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad, por supuesto nos vamos a meter de lleno, los invitados ya están llegando al programa, pero es momento de agradecimientos, de reconocimientos en el breve tiempo que tengo para esta introducción. Pero así lo merece la Federación de Comercio e Industria por confiar en mí una vez más para conducir este ciclo que ya es una marca en San Nicolás desde hace 31 años. Por supuesto a todos los auspiciantes que hacen posible que este programa esté en el aire, a todo el equipo de producción del Diario El Norte, realmente es una maravilla todo lo que tiene que ver con este estudio, con la producción, con la escenografía. Agradecerles a todos, principalmente por supuesto a su director Fernando Curas y a todo el equipo que nos está acompañando y principalmente y sobre todo a ustedes que están siguiendo San Nicolás Debate, que son tan fieles al programa de hace tiempo. Queremos traerle este ciclo toda la actualidad, pero como decíamos en el spot de promoción, donde la información es el protagonista. Grandes entrevistas todos los jueves a las 20:30. Síganos en redes sociales, las redes, por supuesto, del Diario El Norte, las redes de San Nicolás Debate y de la Federación de Comercio e Industria. Como le decía, una noche de emoción interesantísima, no me quiero perder nada, no dejar de agradecerle a todos los que han apoyado y apoyan este programa, pero lo que tiene que ver con esta noche especial del regreso, esta noche del 10 de abril, vamos a tener en minutos nada más para el arranque, esta va a ser la hoja de ruta. Vamos a tener al presidente de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bocl, con él vamos a estar hablando de todo, de la actualidad de la institución, de lo que se viene para adelante, de cómo ve la pyme, cuestiones también personales le vamos a estar consultando a Andrés, así que va a ser una nota interesantísima para poder seguirla. Luego, en el segundo bloque, va a estar el anfitrión, el dueño de casa, que es el director del Diario El Norte, me refiero a Fernando Curas, y vamos a estar hablando de la sociedad, de la política en un año de elecciones y de los medios de comunicación y por supuesto de todo lo que tiene que ver con este moderno formato digital del Diario El Norte. En una entrevista que va a dar tela para cortar, ya lo anticipo. Aguárdela en el segundo bloque. Y en el tercer bloque nos metemos en el institucional, donde tenemos una gran nota nacional. Esto va a ser el punto de partida de muchas, donde van a convivir invitados locales y nacionales y va a estar Gustavo Segré. Es un especialista en temas de comercio internacional con muchísima experiencia. Hoy en día, un tema sumamente interesante que tiene que ver con la Argentina, con el comercio mundial, con cómo se da la dinámica de intercambio y cómo nos posicionamos. Oportunidades para la Argentina, una nota en minutos nada más, la vamos a sacar del microondas con Gustavo Segré. Después se va a venir un momento especial que va a tener el programa a lo largo de los ciclos y que tiene que ver con el momento del día. Hoy el momento económico lo titulamos Incertidumbre Mundial. Como lo ve, un programa heterogéneo, intenso, vamos a tratar de darle cierto dinamismo, pero sobre todo que nos pueda acompañar. Está sintonizando el Diario El Norte, está en las redes del Diario El Norte, de la Federación de Comercio e Industria. Ahora sí, me voy rápidamente los auspiciantes que acompañan el programa y cuando regresamos ya estamos con el presidente de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bocl. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar.
Bueno, ahora sí, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo anuncié, está con nosotros el presidente de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bocl. Muy buenas noches, Andrés. Bienvenido a San Nicolás Debate, a la nueva temporada. Buenas noches, Baltasar. Quiero arrancar felicitándote por la nueva temporada y bueno, realmente el lugar donde vamos a desarrollar el programa de la Federación. Es realmente un lujo tener estas instalaciones del norte acá en San Nicolás, así que felicitaciones también para ellos. Gracias, Andrés, y comparto. La verdad que es un lujo donde estamos, hacer periodismo, que nos vengan a acompañar invitados, la información, pero sobre todo la gente que te está viendo en las redes del Diario El Norte, Andrés, que tenés mucho para contar, porque sos una persona muy joven, pero tiene mucha experiencia en la Federación, y bueno, te llegó el momento de comandar, de tener la botonera. Sos el presidente de la Federación. Contanos cómo estás viviendo esta experiencia desde hace unos meses a la fecha. Sí, bueno, hace mucho tiempo que estoy en la Federación, Baltasar. He ocupado diferentes cargos dentro de la Federación. Bueno, llegó el momento de dar este paso que era muy importante, un paso que era de mucha responsabilidad, el cual me estuve preparando para cuando el momento llegara a estar a la altura de la circunstancia. Así que bueno, realmente es un cargo que requirió una cierta preparación, aprendí mucho de mis presidentes anteriores y bueno, realmente estoy disfrutando de esto, pero siempre ocupándome de los problemas y estar siempre en contacto con nuestros asociados, de los problemas que se van generando dentro de la Federación. Así que bueno, es un cargo que estoy aprendiendo un poco, adaptándome, hace muy poco tiempo que estoy en este cargo, así que bueno, estoy acomodándome un poquito y bueno, tratando de poner de mí lo mejor para que todas las cosas sucedan de la mejor forma. Y en este proceso de aprendizaje, Andrés, como decís, que traes consigo la experiencia, pero indudablemente la agenda de las problemáticas, pero las oportunidades de las pymes y de los comercios van variando. En ese sentido, digo, hoy estamos viviendo un paro nacional, como decía, vamos a ver los reflejos de todos, pero no se ve una adhesión de San Nicolás. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Sí, la verdad que yo siempre digo, estos paros en situaciones muy complejas como la que estamos viviendo, no veo que sea algo muy positivo para las actividades en un momento de mucha recesión y con un contexto muy complejo. Así que bueno, pero yo veo que la gente, aparte del paro, la necesidad de salir a trabajar y seguir estando en sus negocios, me parece que la gente está entendiendo que la única forma de salir de esta problemática es a través del trabajo. A través del trabajo, como que no solucionara mucho. Mucha gente, la verdad, el que levanta la persiana, el que tiene que pagar sueldos, el que tiene que salir a conquistar al cliente, me parece que va cambiando las épocas y lo que antes funcionaba tal vez hoy ya no tanto. Exacto, o sea, es una visión muy personal. Sí, compartimos. O sea, yo lo miro y lo analizo del lado del privado. Las puertas cerradas yo creo no benefician a nadie. Un paro de actividades de este tipo tampoco, y veo que la gente, la necesidad es trabajar, mantener sus persianas abiertas, atender a sus clientes, me parece que va por ese camino. Por ese camino. Andrés, si hablamos de puertas abiertas, la Federación tiene desde hace 112 años las puertas abiertas, porque bueno, está por cumplir un nuevo aniversario, y año a año se refrescan las actividades, la dinámica. Contanos cómo nos encuentra este 2025. Sí, yo creo que la Federación, para hacerte un resumen, ha tenido un proceso de recambio generacional. Sí. Tenemos una energía de gente muy joven, empresarios jóvenes de San Nicolás, que acoplado a la experiencia de todos los antecesores o la gente más grande que tiene mucha más experiencia, de ese combo hemos obtenido muy buenos resultados en la vida diaria de la Federación. Tenemos agendas que ya estamos trabajando la 25, ya a partir de fines del 24. Tenemos una agenda bastante cargada, la cual vamos variando, vamos modificando de acuerdo a las circunstancias que van pasando en este país, que es un país muy dinámico, pero tenemos un rumbo de acción con algunas ya cuestiones ya cerradas de expositores que nos van a venir a visitar. Y bueno, es un poquito el esquema que venimos trabajando para el 2025. Bien, y en ese mix, como decís, de experiencia, de gente joven, de nueva agenda, digo, la dinámica de una institución que respira el comercio, que respira la industria, y que tiene una agenda, como lo decís, y marcás importante.
arrancó fuertemente, un poquito como es ya costumbre en Expo Agro. Contanos un poquito de esa experiencia que fue fundacional en cuanto a los eventos. Exacto. Nosotros arrancamos nuestras actividades conjuntamente con la Expo, o sea que es un lugar realmente muy importante, donde también agradecer a la municipalidad que da un espacio físico donde nosotros podemos realizar esas actividades. Así que bueno, este año trajimos expositores de primera línea, economistas, como Santiago Domecq, Gustavo Segré, nos visitó la gente de la presidencia de River, o sea que fueron actividades realmente muy importantes nosotros como arranque de nuestras actividades para el 25, así que yo creo que en el balance de esa actividad arrancamos fuertemente, con una muy buena convocatoria, como que la gente está entendiendo que la participación en esto es muy importante, porque los eventos por sí solos que desarrollamos la federación, si no tenemos el acompañamiento de nuestros asociados, de la gente, no tendrían ningún valor. Así es. Andrés, la capacitación, las cuestiones educativas siempre son transversales, ¿no? Educación más trabajo. ¿Cómo se articulan esas cuestiones, esa agenda en la federación, sobre todo para brindarle beneficios al socio? Estamos muy vinculados, es un tema muy importante para la federación, la parte educativa. Nosotros creemos que a través de la educación es la formación de nuestras nuevas generaciones de empresarios, de comerciantes, de emprendedores. Así que nosotros estamos muy vinculados con la municipalidad, con la UTN, con el ITEC o con cualquier entidad que tenga, que nosotros podamos ser de nexo entre la parte educativa y el privado. Nosotros nos sumamos sin ningún tipo de duda a esa iniciativa. Esto que me decís trae a colación y me abrís una ventana, Andrés, desde el punto de vista de qué importante que es, sobre todo para el joven, la primera experiencia laboral, ¿no? Se me viene a la mente el año pasado, y entiendo que va a seguir en esa línea, las prácticas profesionalizantes con la municipalidad, que las empresas y los comercios le abrieron las puertas a chicos del secundario. Muy importante esa actividad. Sí, fue una experiencia totalmente positiva. La municipalidad nos trajo esa inquietud, que quería comenzar con las prácticas profesionalizantes, y se acercó a la federación para ver cómo podíamos articular ese sistema. Así que nos pareció sumamente valioso. Nosotros como federación hicimos de intermediario entre la oferta del público de la parte educativa y nosotros acercamos el privado para que esos chicos que están terminando la secundaria tengan oportunidad de insertarse en algún comercio o industria de San Nicolás. Realmente fue una experiencia sumamente positiva. Por supuesto que hay un montón de cosas para mejorar. Ya estamos trabajando con la gente de la municipalidad para desarrollar este 2025, y lo que tenemos entendido que seguramente van a ser en 2 etapas este año. En 2 etapas. Así que, sin ninguna duda, la federación se suma a esa iniciativa y bueno, vamos a trabajar conjuntamente entre lo que es privado y público. Bien. Y en ese marco, Andrés, te quiero preguntar, porque indudablemente una ciudad que ha cambiado su matriz productiva, en donde las pymes son un motor central, sos un empresario pyme y fuiste una de las primeras empresas con Electromalla, tu empresa, que se radicó en el parque industrial. Por ahí mucha gente, la verdad, que no dimensiona la importancia del parque y qué condiciones tiene para que una empresa se desarrolle ahí. Sí, realmente fue una apuesta. Esto arrancó en el 2014 con la intendencia de Ismael Pasaglia, quien nos planteaba la necesidad de que San Nicolás tenga su propio parque industrial. En una primera etapa, la idea del municipio era reubicar empresas que habíamos quedado encerradas en un casco céntrico, donde los camiones pesados circulaban por lugares muy céntricos. Así que bueno, apostamos a esa iniciativa, nos sumamos, tuvimos todo el apoyo del municipio para que después de 10 años, nosotros el año pasado ya inauguramos la planta, así que fue todo un logro y otro caso de éxito, sí, donde la parte pública con la privada pueden obtener buenos resultados. Exacto, es un caso concreto. Andrés, te paso un poco la cuestión nacional, después vamos a hablar de otros temas. Está el presidente de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bocul, en un diálogo que tiene que ver con las cosas que importan, con la pyme, con la realidad. Andrés, en lo nacional, bueno, como decía, hoy Paro Nacional, has hecho tus comentarios, pero digo, ¿cómo ves este contexto económico? Que bueno, hay un sacudón con estas cuestiones de Estados Unidos, de los aranceles, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros tuvimos un año 2024, un año de mucha transición, sabíamos que iba a ser un año complejo, donde había muchas variables que se tenían que ajustar.
y pensábamos que ya íbamos a tener un 25 con algún tipo de mejora, por lo menos en el rubro en el cual yo estoy afectado, que es la parte de la construcción. Todavía no se ven esas mejoras, o sea que en general hay una cierta preocupación en todo ese tema. Pero bueno, yo creo que el espíritu de ser optimista es seguir luchando, seguir trabajando y ver que de a poco a lo mejor las cosas se van a ir resolviendo de a poco. Y encima sumado a un contexto global, internacional, que no favorece tampoco, o sea que nosotros cualquier problema que surja fuera de la Argentina, indudablemente que nos afecta directamente. Bien, el tema de la obra pública es un tema clave, insignia, ¿cierto? Estás en un sector muy ligado a la construcción, como lo venís mencionando, y la decisión del gobierno de Milei fue llevar a cero la obra pública. Digo, ¿qué incidencia ha tenido en tu actividad y en el contexto esto? Tiene una incidencia totalmente directa en lo que es nuestro rubro, diríamos. La parálisis de obra pública los mantiene a los distribuidores más grandes sin ese mercado para abastecer, y el mercado interno, que es un mercado mucho más chico, estamos todos compitiendo en un mercado que se acota en espacio, y bueno, así que es un problema. En mi opinión personal, yo creo que la obra pública tendría que empezar a darse, no sé si a través de un privado, cómo sería el mecanismo, pero calculo que no debe ser tan difícil, o sea, tal vez empezando con obras públicas de menor dimensiones, con una presencia del Estado en control. Yo creo que se podría dar una situación así, sin ninguna duda, que la obra pública, por derrame, siempre nos hemos beneficiado de los que estamos en las cadenas más hacia abajo. Bien. Andrés, esta cuestión del gobierno de Milei, que tiene como norte, de alguna manera, liberar el sector privado de regulaciones, de impuestos y demás, que se busca que tenga su réplica en la provincia, en los municipios y demás, hay algunas iniciativas locales. Digo, para una pyme como Electromallas, pero podemos nombrar muchas, ¿en qué sentido, digo, más allá de este contexto vulnerable internacional, lo ha beneficiado o lo ha perjudicado este nuevo modelo? ¿Cómo lo ves, digamos? Sí, bueno, en mi rubro particular todavía a mí no me ha afectado directamente el tema de la exportación, importaciones, las aperturas totales o no, pero sé que hay muchos rubros que se pueden ver directamente afectados con esta situación, lo que genera una gran preocupación, la invasión de productos chinos, por ejemplo, claro, que es lo que siempre hablábamos, que yo creo que se está dando de a poco en algunos casos. Bueno, genera una cierta preocupación en lo que es industria nacional. Yo a veces me cuesta entender esas situaciones de decir todo abierto o todo cerrado. Yo creo que se puede dar las dos situaciones, donde con una apertura abierta podamos cuidar algunas industrias nacionales que produzcan algo dentro de la Argentina. Bien. Andrés, San Nicolás tiene, digo, una matriz de pymes muy importante, tiene acerías que están en Villa Constitución, en Ramallo, pero el entramado pyme en la Argentina es muy importante, hay 650.000 empresas, digo. Hoy en día, más allá de esta situación, ¿cómo se pelean, cómo compiten las empresas por retener talentos? Porque hoy en día la generación joven ha cambiado mucho. Sí, es cierto, es complejo. Pero no solamente pasa a las pymes, les pasa a las grandes. Hoy tenemos un gran problema de empleabilidad. Sí. Los chicos buscan trabajos cortos, de rápido ingreso, grande ingreso, y les llamamos que son empleos golondrinas. Trabajan un tiempo y ya juntan un dinero y se van a viajar. Sí. Y después cuando se termina de cero vuelven y arrancan. Realmente es un problema. Para una pyme como la mía, por ejemplo, generar un trabajo y un puesto donde realmente lo aprenda, yo creo que requiere un mínimo de 6, 7, 8 meses para que realmente esa persona que tomamos, nosotros apostamos a que se desarrolle nuestra empresa, se vaya rápidamente. O sea, nosotros tenemos un gasto en todo eso. Así que es un tema. Es un tema. Digo, desde el punto de vista gubernamental y de las medidas, estás diagramando una problemática, retención de talento versus el empleo golondrina. Exacto. Digo, cuestiones como la reforma laboral, que el empresariado tanto pide, sobre todo el empresariado pyme, ¿con lo que se aprobó o con lo que hay? ¿En qué lo beneficia o qué le falta? Mira, nosotros siempre luchábamos por una reforma laboral. O sea, a lo mejor en todas las modificaciones que se hizo no era a lo mejor lo que pretendíamos.
Yo siempre digo que el espíritu de un empresario no es levantarse a la mañana y ir a despedir a un empleado. Es totalmente todo lo contrario. Nosotros nos levantamos toda la mañana para darle las mejores condiciones a nuestro empleado, lo mejor que podamos dar dentro de nuestra fábrica para que estén lo más cómodos posible. Pero bueno, sabemos que es complejo esas situaciones. Yo creo que con esa reforma, contrario de lo que uno prevé, yo creo que puede generar muchísimo más puestos de trabajo, esos tipos de reformas laborales, por ejemplo, en una pyme, sí, donde los juicios laborales son demasiado grandes para que una pyme pueda afrontar, hasta inclusive lo puede llevar a la quiebra. A la quiebra. Exactamente. Una diferencia muy grande por ahí con la gran empresa que tiene otra estructura, otra espalda. Digo, cuestiones de contingencia laboral estás mencionando, pero también impositivas. ¿Cómo pesa la mochila de impuestos en una pyme? Sí, bueno, por eso decimos siempre que la apertura está bien o está mal. Ahora, hacemos una apertura, lo que nosotros necesitamos como pyme, que estamos dentro, es una reforma laboral donde nos saquen un poco el pie de encima de lo que son las cargas impositivas, que son totalmente extorsivas. Claro, exactamente. Entonces, llevar esa mochila todos los días para producir, para mejorar y para ser competitivo, hoy en Argentina es muy complejo. Es muy complejo. Pero vamos a cuestiones por ahí no tan complejas, más allá digamos, de tu posición, de lo que tiene que ver con ser el presidente de la Federación. Y vamos un poco a cuestiones personales, nos queda poquito tiempo, pero interesantísima la nota, Andrés. En las posiciones que a vos te toca, de alguna manera, llevar adelante, digo, en esta vida. Sos esposo, sos padre, sos pyme y sos dirigente pyme. ¿Cuál de todas esas te cuesta menos? La que me cuesta menos seguramente es la Federación. Ajá. Y la que me cuesta más es ser padre. Es ser padre. No, por supuesto que yo siempre digo que la Federación es un lugar donde uno quiere pertenecer y el mayor capital que nosotros damos a la Federación es el tiempo. Por eso, cuando asumí esta responsabilidad, lo charlé con mi señora. Tengo un nene de 14 años, Felipe, y una nena de 10, Hanna. Son chicos, bueno, esa edad me da un poquito de posibilidad de tener un poco más de tiempo disponible como para dedicarme mucho más de lleno a la Federación. Por eso también que se dio esa situación del momento justo que yo estaba pasando en mi vida personal para hacerme cargo de un cargo de tanta importancia como ser presidente de una institución así, ¿no? Así es. Como decía, sos una persona muy joven, con experiencia, pero ¿con qué sueña Andrés Bockel en este 2025? Mira, yo siempre, la Federación es una entidad de la cual, para hablar de la parte institucional, que yo realmente aprendí a quererla. Siempre mi esfuerzo y mi mente es siempre decir que estar a la altura de la circunstancia, estar atento a las cosas que pasan en la Federación como para ir resolviendo los problemas que se van generando día a día en la Federación, que en un país tan dinámico como Argentina, problemas nunca nos faltan. Así que bueno, en la parte institucional me esfuerzo mucho para estar a la altura de las circunstancias. En la parte familiar trato de ser un padre lo más presente posible. O sea, tengo una señora que es Florencia que de verdad me apoya 100%. Entonces, bueno, desde la parte familiar tengo un apoyo y un respaldo que para mí es sumamente importante para mi vida, tanto institucional como privada. Bien. Y bueno, y en la industria que es también algo que me gusta y me apasiona, realmente me he preparado toda mi vida en lo que es hoy Electromalla, yo digo que Electromalla es una gran familia. Siempre sueño que mejorar para que mi gente esté bien, lo mejor posible. En este país que tenemos muchos altibajos, a veces las circunstancias no nos permite, pero mi esfuerzo va por eso, para que Electromalla sea una familia que nosotros nos podamos desarrollar en un ámbito de trabajo de la mejor forma posible. La última y el mensaje a la gente. ¿Sos optimista con lo que viene? Soy optimista por lo que viene. Es un poco el espíritu de un pyme. Siempre ser optimista, siempre mirar hacia adelante. Sé que vamos a atravesar momentos difíciles como el que estamos atravesando. Hay rubros que van a estar un poco mejor, otro peor. A mí me toca estar en el peor, que dice que es unos rubros que más recesión va a tener o que más tarde va a recuperarse. Pero bueno, le estamos metiendo toda la energía y la fuerza como para que transitar este camino de la mejor forma posible y bueno, y ver la esperanza de que en algún momento empiece a cambiar y a ser un poco más dinámico el mercado. Bueno, es un poco ese el objetivo mío
como presidente de Electromallas. Bien. Andrés, mensaje final para los socios y los televidentes que te vieron esta noche y te están viendo en San Nicolás de Bate. Bueno, le voy a cerrar con algunas palabras que siempre me consultan en la calle, siempre me preguntan qué hace la Federación por los asociados. Y yo le digo que la pregunta es al revés, es qué podemos hacer nosotros por la Federación. La Federación es la gremial empresaria de puerta abierta y nosotros necesitamos de la colaboración y de la participación de los asociados o no asociados, de los cuales los invito a los que son asociados a participar de un ambiente de trabajo, en un ambiente de buscar soluciones, de buscar problemas hacia la ciudad. Así que un poquito el esquema es eso. Invitarlo, la Federación tiene las puertas abiertas, para el que quiera participar o aportar ideas, serán bienvenidos para nuestra institución. Muchísimas gracias, Andrés, y mucho éxito para lo que viene. Gracias, Baltasar, y felicitaciones nuevamente. Gracias. Pasó el presidente de la Federación de Comercio e Industria en una extensa nota. Abre la temporada número 31 de San Nicolás de Bate. Estamos en vivo en el Diario El Norte. Y ahora sí, me están marcando. Nos vamos rapidísimo a la primer tanda comercial. Cuando regresemos, ya estamos con el segundo invitado. Se viene Fernando Curas, el director del Diario El Norte. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa, www.probser.com. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Ahora sí, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás de Bate de la temporada número 31. Lo anunciamos, está con nosotros el dueño de casa, un poco el artífice, con un gran equipo de este espacio moderno del Diario El Norte. Me refiero a su director, Fernando Curas. Buenas noches. ¿Qué te iba a decir? Bienvenido a San Nicolás de Bate y a este espacio. Bienvenido a San Nicolás de Bate, gracias. Bienvenido a tu espacio, porque es tu espacio, es tu programa, es el programa de la Federación. Así que, nada, nosotros lo haces acá con nosotros, en este estudio nuevo. Pero vos nos invitaste. Bueno, la verdad muy, muy contento, muy agradecido, lo decía al comienzo Fernando, porque da gusto hacer periodismo acá, la infraestructura, todo, el entorno de lo que hay, estamos en vivo y sobre todo vamos a hablar de muchos temas, pero contanos un poco de este sueño hoy hecho realidad, que es el nuevo Diario El Norte. Bueno, costó bastante trabajo el proyecto puntualmente del streaming o de este estudio en general, porque a ver, no es solamente streaming. Hablar hoy de streaming es un estudio, creo yo, multiplataforma, donde hacemos radio, donde salimos por un operador de cable local que es Varone, que nos pueden ver en el 14.1 y en el canal 2, en las dos opciones. En este momento lo pueden estar viendo. Estamos saliendo. Así que, bueno, salimos por radio también, o sea que es una cuestión de que en este momento también el que va escuchando en el auto va escuchando 89.9, Radio El Norte, y también se escucha. Bueno, entonces tenemos varias plataformas para hacerlo. No solo eso, sino también, bueno, tenemos obviamente recortes de estas notas que van a quedar en redes sociales y van a ir también a la web del Diario El Norte, así que podemos hablar de un concepto multiplataforma, no solamente hablar de un streaming, porque creo que termina quedando corto la palabra streaming. Hoy está muy de moda, muy en boga, todo el mundo habla de streaming y los medios hemos girado para este lado, pero lo cierto es que
hay muchas maneras de consumir la información y de que esto llegue. Y te das cuenta un poco qué va pasando, que hay gente que te sigue, que te ve algo por Instagram, que ve un recorte, que ve un short de YouTube, que ve el programa completo, que ve una parte, que se queda unos minutos. Tenés gente que se va conectando y lo vamos midiendo. Tenemos la suerte también de poder medir prácticamente todo, porque trabajamos durante los últimos 2 años y pico, 3, en ocuparnos de saber medir nuestra audiencia. Nosotros podemos saber cuántos usuarios, cuántos lectores tiene nuestra web, cuántas páginas se leen, qué es lo más visto, de qué provincia son, de qué ciudad son, qué edad tienen, si son hombres, si son mujeres. Obviamente no sabemos cuánto ganan, claramente. Pero sí podemos más o menos medir qué publicidades le llaman más la atención o no, o qué banner cliquean que tiene un hipervínculo para llevarlo a una publicidad, también lo podemos llegar a medir. Entonces todo eso nos da un panorama mucho más completo de lo que es nuestra audiencia puntualmente. Bien. Todo este espectro, como bien decís, que a veces decir hoy día, familiarizarse con streaming es una simplificación. Es una multiplataforma que engloba todo lo que estás comentando. De alguna manera. Es mucho más que eso. Digamos, hay mucha gente trabajando, acá estamos en cámara, pero esa visión, vamos a tener nuestra visión y en la visión personal. Te conozco hace un tiempo, Fernando, nos frecuentamos, pero esta idea de ese sueño, volver a eso, ese sueño hecho realidad y que hoy en día televidentes, oyentes, lectores pueden encontrarse con un sitio que es líder como el Diario del Norte. Costó mucho trabajo, digo. Costó trabajo, costó 5 años. No, o sea, yo hace 5 años que estoy acá y costó ese tiempo. A ver, fue un cambio de lograr que personas que tenían muchos años trabajando de una forma lo empezaran a cambiar. Tratar de pensar las cosas de una forma distinta, de modernizar un montón de cuestiones, de poner el lugar más lindo, más en condiciones, de que trabaje más gente de la que trabajaba en su momento. Hoy somos una empresa que tiene 53 personas trabajando. Es una pyme, sí. Una pyme importante. Es una pyme que lleva mucho trabajo y que entiendo que las realidades no son diferentes o distintas a lo que contaba el presidente de la Federación de Comercio, Pablo, pero, perdón, Andrés. Me confundí perdón, te pido disculpas. Exactamente, por eso, porque he dialogado un montón con él y he charlado con él. Entonces, es como que son cuestiones que te encontrás de cualquier empresa, desde cargas sociales hasta la incertidumbre que pasa por el país. Y sobre todo los cambios que ha tenido y tiene el periodismo. En ese marco, como observador, digo, de la realidad, como director del Diario Norte, vamos a meter en cuestiones nacionales y locales. Estamos viviendo un año electoral. Se largó la campaña electoral. Así es la Argentina. ¿Cómo ve este contexto, este tiempo, más allá que nos vamos a meter en la influencia de la economía, decididamente? Va a ser una campaña rara. Va a ser una campaña que ya es rara en la Ciudad de Buenos Aires de la forma que se está dando, con Macri por un lado, con Larreta por el otro, con Adorni como candidato. Que es un lugar que uno piensa que puede ser históricamente, o hace por lo menos 20 años, un bastión del PRO, sí. Que la Libertad Avanza le va a sacar votos a ese sector de gente, pero esa división te da muchas chances de que el kirchnerismo-peronismo se lleve un caudal de votos interesantes en la Ciudad de Buenos Aires. Lo de la provincia de Buenos Aires creo que es muy diferente. Hay un tema acá con el tema del paso o no paso y elecciones, y la decisión de Kicillof de desdoblar y jugar solo y alejarse de lo que es la cámpora y de Cristina, y esta batalla que yo creo que le va a salir bastante cara al gobernador. Pero bueno, creo que es una batalla que tenía que dar en algún momento, porque no tiene chance de ser reelegido y sabe que tiene que jugar de una forma diferente. Él lee que si quiere tener 2027 tiene que matar a su jefa política de alguna manera. Yo creo que sí. Y yo creo que apunta a eso, aspira a eso y a que le salga bien. Es compleja la situación porque la provincia de Buenos Aires no está bien. Vos la recorres por donde vayas, hagas conurbano o hagas el interior provincial, y son pocos los municipios que están como San Nicolás. Tenés municipios con muchísimos inconvenientes, ni hablar los que están en la zona del conurbano. Hoy La Nación y el periodista Tomás Cueto mostró una recorrida bastante interesante por Morón y mostraba el hecho de los inconvenientes que pasa en Morón. Es un distrito muy importante del conurbano bonaerense.
zona oeste, y mostraba los inconvenientes que tiene Morón en general con el gobierno de Lucas Gui. Y es una cuestión que pasa no solo en Morón, pasa en el Almirante Brown, pasa en Lomas de Zamora, y va a pasar en el lugar que vos quieras del conurbano. Fernando. Y en la provincia, en el interior, también, porque uno por ahí va a Campana y ve que hay inconvenientes. Va a Zárate, insisto, San Nicolás es como una isla en ese aspecto, o por lo menos es lo que yo veo en función de, no de la crisis económica, porque tenemos un 50% de pobres y eso es innegable, pero sí en cómo funciona quizás un municipio más ordenado y que la ciudad está realmente linda, prolija, siempre con cosas para corregir, porque siempre hay para hacer más y mejor. Pero vos, insisto, recorres otros lugares y del interior y es compleja la realidad. Bien. En esa mirada que nos diste por el conurbano, por el interior bonaerense y toda la fisonomía de la provincia de Buenos Aires, digo, como observador, como analista, como periodista, digo, se puede pensar, digo, desde la política, en un proyecto nacional, el 2027, sin tener algún armado importante en la provincia, digo, ¿cualquiera de los espacios puede prescindir de un proyecto nacional sin la provincia de Buenos Aires? Mira, ganar la provincia es muy importante, pero Milei logró ser presidente sin la provincia de Buenos Aires. Ahora tiene que validar, consolidar su... Sí, lo tendrá que consolidar ahora en las intermedias. Y también, a ver, Argentina es absolutamente cambiante. Macri venía de unos primeros 2 años por lo menos buenos para un gran sector de la población y ganó claramente las elecciones intermedias. Y a los 6 meses estamos atravesando una crisis del dólar importantísima. De un dólar de 12 o 13 pesos a 25 pesos de octubre del 2017 a abril de 2018. Entonces es un país muy volátil y muy particular, Argentina, como para decirte, bueno, sí, revalido en tal momento. Y también tuviste casos como Cristina o el kirchnerismo en general, que perdió elecciones intermedias, tanto con De Narváez o como con Massa, y después, cuando fue a presidenciales, las ganó sin demasiado inconveniente. Entonces, es un análisis complejo de realizar porque, a ver, la Argentina y el votante argentino es muy cambiante. Y el mismo que votó a Macri en 2015, después votó a Alberto Fernández en 2019, y ese mismo votó a Milei en 4 años posteriores. Entonces, a ver, es una cuestión, ya te digo, muy particular. El votante argentino no es un votante fácil. Fíjate que, a ver... No lo puede encasillar. No, aparte, fíjate esto, las encuestas, al margen de fallar en todo el mundo, en Argentina están fallando muchísimo más. Encuesta que te dice, medición, no funciona del todo bien. Yo no sé si es que están midiendo algo mal o se mide de una forma más antigua y habría que cambiar algunas cuestiones. Pero no aciertan, no hay manera de que no reflejan esa realidad. Pero fíjate, no la reflejaron en las últimas elecciones, no lo reflejaron en las primarias y no lo reflejaron en las elecciones generales, y no lo reflejaron ni en la segunda vuelta. A ver, nadie esperaba el resultado Milei versus Massa con esa diferencia de casi prácticamente 10 puntos. Si vos analizás el contexto nacional actual, nos vamos a meter en el día de paro, porque hoy día de paro nacional, el tercer contra el gobierno de Milei. Acá se está trabajando, no se ha sentido prácticamente en la ciudad. La representatividad de los dirigentes sindicales está bastante cuestionada. ¿Cómo ves esa cuestión? Yo creo que la representatividad de los dirigentes sindicales está absolutamente cuestionada por los trabajadores. Hay una realidad. Vos hables con el trabajador que hables, del gremio que sea, son muy pocos los que se sienten hoy representados por un sindicato. Pero por una realidad, primero que, a ver, Argentina tiene sueldos bajos. Obviamente, a ver, ¿no dan los costos para pagar sueldos más altos? Sí, seguro, es así, no hay forma. Pero, a ver, le pasa al trabajador que dice, pará, yo voy a laburar todos los días, hago esto, vos supuestamente me representás a mí y resulta que yo logro en un cuatrimestre un 7% de incremento salarial. Entonces no me estás dando nada y a veces me conviene más arreglar con mi empleador en una pyme o lo que sea que ponerme a regir por la norma sindical. Entonces pasa un montón eso. Yo entiendo que los sindicatos son necesarios, no estoy diciendo que no tienen que existir, pero la realidad es que también los sindicalistas deberían blanquear un montón de cuestiones y trabajar en serio para la gente que representan.
Con Milei en este tiempo, más allá de la foto del paro de hoy, que de alguna manera, bueno, después se va a analizar, lo estás analizando, estamos en vivo, estamos en San Nicolás, debate en el diario El Norte. Yo te quiero preguntar, hay algunos críticos de Milei que más allá de reconocerle tal vez hasta el rumbo económico con algunas cuestiones, y cuestionamientos, por supuesto, porque la oposición se tiene que encargar de eso, habla de una épica o un momento de autoritarismo en el gobierno de Milei. ¿Lo ves en determinadas cuestiones a eso? Sí, sin duda alguna. ¿En qué aspectos? A ver, de la forma que se expresa, tanto con periodistas o con propios funcionarios, o con diputados de su espacio y con diputados o senadores de otro espacio. Es autoritaria la forma que se manejan. A ver, no es tan diferente al kirchnerismo tampoco, pensar que... A ver, entendamos que un secretario de Estado que es... A ver, hay dos cuestiones. Sí. Que cuando uno analiza la democracia y analiza la democracia, al menos en Occidente, muchísima gente se quedó con la corrupción y los bolsos de López en el convento y tirándolos para arriba y demás. Pero yo creo que hay un hecho mucho más grave, que es que en democracia un secretario de Estado transite armado con armas de alto calibre porque está transportando plata. Sí, está bien, es un hecho de corrupción y está bien, tiene que ser condenado y fue condenado y está muy mal. Pero el hecho de que un secretario de Estado porte un arma no habla bien de la democracia, no habla bien del proceso democrático y es grave. Y para mí es mucho más grave, y si nosotros fuéramos un país un poco normal, un poquito normal te hablo, y no te digo un país, no te comparo con Reino Unido, con Inglaterra, con Alemania o Francia o el lugar que quieras. Compáralo con Chile, compáralo con Uruguay. No lo querés comparar con Chile, compáralo con Uruguay. No es normal. No es normal que un secretario de Estado como Guillermo Moreno entre a una reunión armado y la ponga arriba de la mesa. No es normal y no debemos considerar que eso sea normal. Eso estaba mal. El autoritarismo de Aníbal Fernández como ministro del Interior, el hecho de Capitanich, lo mismo, rompiendo un diario en vivo, es autoritarismo. Y las reacciones que tiene Milei para con periodistas, como para con opositores o para con la propia gente de ellos, también es autoritaria y también está mal. Así es. Fernando, interesantísima la charla, estamos en vivo, da para mucho porque, digo, el año electoral da para todo esto, para este análisis medular que estás haciendo, esta observación de la sociedad y de la política. Pero para el final, ¿dónde está la sociedad en todo este marco? Digamos, porque el votante también ha cambiado, digamos, muchos de esos son responsables de que Milei haya llegado a presidente. ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿En qué sentido? ¿Cómo está? En todo, de ánimo, de mirada del futuro. No, yo creo que la sociedad argentina es absolutamente cortoplacista hoy. Ajá. Andrés lo comentaba también en la nota que estaba hablando con vos sobre el tema de lo que buscan los jóvenes, de lo difícil que es retener un talento. Pero es difícil retener un talento porque la aspiración de la persona más joven es otra, cambió la sociedad, cambió la Argentina. También es muy difícil manejar salarios competitivos al exterior, que hoy tenés la chance de que hay muchos chicos que trabajan, por ejemplo, con nosotros, que trabajan en tecnología, y es imposible competir. Es imposible competir con un salario afuera, por más que le pongas la mayor voluntad posible. Busque la vuelta con horarios, buscando una carga horaria, buscando franco, buscando alguna vuelta. Es difícil competir. Entonces le pasa al norte y le pasa a todas las empresas. Y también es la visión cortoplacista, que obviamente la visión cortoplacista no es de ahora, tiene por lo menos 10 años y se fue ampliando cada vez más. O sea, hay una realidad que es muy difícil hoy acceder a una casa. Es muy poca la gente que puede acceder a una casa, a un crédito hipotecario. Entonces, toma decisiones a corto plazo, toma decisiones de, bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, pasarla bien el fin de semana, irme de vacaciones, buscar un viaje. No hay un pensamiento a 10 años. Y en 10 años, ¿qué sé yo qué voy a hacer en 10 años? Pero también hay una realidad que ha cambiado tanto la tecnología. Y eso no pasa solo en Argentina. Vos lo ves fuera en Europa, por ejemplo, también pasa de la decisión cortoplacista. Por ahí es una dinámica un poco distinta porque hay muchas más necesidades cubiertas de las que tenemos nosotros en la mayoría de los casos. Claro. Pero es la realidad, es que cambió la mentalidad y en Argentina se nota mucho, insisto, en los últimos 10 años. Entonces,
vuelvo a insistir con esto, es una visión absolutamente a corto plazo. Es la gente y su metro cuadrado. Sí, pero no solamente es la gente y el metro cuadrado, que es el metro cuadrado que te puede rodear a vos, que puede ser tu familia o la gente que vos querés y todo lo demás, sino es el hecho de que, bueno, yo hoy trabajo acá y dentro de 5 años no sé qué va a pasar y no sé qué voy a hacer y no sé qué puedo llegar a construir porque no tengo ninguna garantía de nada. Claro. Nuestros viejos tenían cierta garantía de algo, aunque les costara más o lo que sea, pero había cierta garantía. O por ahí una generación un poquito más grande que la nuestra, que por ahí no son nuestros padres, también tenía cierta garantía o cierta visión. Hoy, a un chico de 22, 23 años, ¿qué garantía le podés dar de futuro? Nada. De que algo va a cambiar, de que algo va a ser diferente, de que va a tener alternativas. Nada. O sea, hoy un sueldo promedio son 500, 600 dólares en Argentina. Incluso menos, ¿no? Pero bueno, vamos a decir un sueldo promedio, más o menos de convenio. ¿Y qué proyecto tenés con ese salario? Es muy complejo y tenés una inmensa mayoría de gente. Vos pensá que, a ver, el 17% de la población argentina gana más de 3.500.000 pesos o 4 millones de pesos. Solamente el 17%. La punta de la pirámide. Claro, y yo sé que es un montón de plata y hoy el que tiene ese ingreso vive muy bien en Argentina. Pero realmente cuando vos lo pasás a dólares y lo haces una comparativa en el mundo, no deja de ser un salario relativamente bajo, teniendo en cuenta que el salario promedio en España es de 1.500, 1.600 dólares, pero pagás la Coca-Cola más barata, o las papas Pringles, o lo que sea, más baratas en Europa que en Argentina. Claro. Por ejemplo, pagás más barato el tomate, no la carne. Sí. Pero entonces, a ver, vas a un restaurante y es más barato comer afuera que en Argentina, pero en Argentina ganas 600 dólares y afuera ganas 1.500 euros. Así es. Entonces, tenemos una complejidad enorme en ese aspecto y insisto en esto, y en pensar todo para mañana, y ni siquiera te hablo a 5 años, no pensamos a 24 meses. Así es, muy cortoplacistas. Fernando, el tiempo se nos fue, da para mucho y te quiero agradecer realmente que nos haya acompañado esta noche del debut de San Nicolás Debate y todo, por supuesto, el acompañamiento que nos estás dando en el programa del Diario Norte. Muy amable. Gracias a vos, Baltasar. Bueno, pasó Fernando Curas, analizamos la política, la sociedad, todo. Ahora nos vamos a ir rápidamente, me lo están marcando, programa intenso, queremos meter mucho contenido esta noche, tenemos esa ansiedad del debut, agradecerle que nos están viendo en Diario El Norte, nos vamos rápidamente a la tanda, cuando regresamos tenemos un bloque institucional con una figura nacional, me refiero al especialista en comercio internacional Gustavo Segré, ya venimos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Más lindo para la escuela, para hacer un regalo, con los uniformes, también tenemos discontinuos de uniformes, todas las promociones bancarias y también hay descuentos especiales para algunas instituciones. No dudes en venir y consultar. Ahora sí, lo prometido. El bloque institucional con un especialista en temas de comercio internacional sumamente interesante para el momento con Gustavo Segré. Lo compartimos. Uno de los invitados de este nuevo San Nicolás Debate 2025 en Diario El Norte
es un especialista en temas de comercio internacional, muy destacado en la materia, y es un gusto tenerlo al señor Gustavo Segré con nosotros. Gustavo, buenas noches, un placer que nos acompañes en San Nicolás, en lo que han sido las charlas que ha organizado la Federación de Comercio y por supuesto en nuestro programa San Nicolás Debate. Mucho para hablar contigo porque indudablemente el comercio internacional es una dinámica que todos los países están muy pero muy a mano para poder generar divisas y proyectarse. ¿Cómo ves este tiempo de la gestión Milei en tema de comercio exterior? Bueno, gracias por la invitación primero, es un gusto estar acá. Yo te diría que desde el punto de vista de la macroeconomía, Argentina está mucho mejor de lo que era. Control fiscal, control del pago de los intereses de la deuda, superávit nominal, para hablar un poco más técnico. Eso es bueno. Argentina nunca había tenido eso en los últimos muchos y muchos años. Sobre los últimos 123 años, de 1900 al 2023, solamente en 10 años hubo superávit fiscal. Y en la mitad de esos años era porque estábamos en moratorio y no pagábamos nada. Entonces el hecho de tener eso te prepara para que macroeconómicamente el país tenga una estructura mejor para el comercio exterior. Lo que pasa es que el argentino está acostumbrado a trabajar pensando en exportación cuando el dólar está muy alto. Muchos pesos por cada dólar me motiva a exportar. Si está muy bajo me motiva a importar dependiendo de las restricciones que el gobierno de turno ponga. Pero el comercio exterior debe estar al margen del tipo de cambio. Si el tipo de cambio, dólar, es un bien transable, que es un insumo más dentro de toda la ecuación del comercio exterior. No puedo exportar solo cuando el dólar está alto o importar solo cuando el dólar Lo que vos me estás diciendo, y para que la gente un poco lo entienda, es no exportes por necesidad, sino por convicción. La variable tipo de cambio puede ser coyuntural. Siempre es coyuntural. Voy a darte un ejemplo. El dólar acá está 1000, número redondo, 1000. De repente está 1500. Por algún motivo desvalorizó el peso, se va a 1500. Ahí la persona dice, pará, eran 10 dólares y ahora no son 10 dólares. Sin embargo, cuando uno no está acostumbrado a exportar, va a decir, son 10 dólares y yo gano más en pesos. Pero el que te compra va a saber que desvalorizó el peso. Entonces va a decir, no, pará, no me vendas ahí, vendeme a 7,5. Si uno no se ajusta sobre la variable del tipo de cambio, quedás fuera de mercado. Entonces, ¿el dólar es importante? Sí, pero uno tiene que trabajar con herramientas financieras para que el tipo de cambio no te afecte el proyecto. Bien. Gustavo, en estos tiempos hay un enorme debate en diferentes sectores de economistas y de empresarios acerca del tema de la apreciación del tipo de cambio. Incluso algunos están criticando al gobierno en este sentido. Año electoral, seguramente hay ganadores y perdedores desde el punto de vista de los sectores económicos. ¿Cómo ves vos este contexto? No se puede agregar a todo el mundo. Alguien va a quedar en el camino. ¿Y quién es ese alguien que va a quedar en el camino? Bueno, dependiendo del segmento, puede ser un segmento que tenga mucho lobby y ese no quede en el camino. Otro que no tenga lobby, quede en el camino. Por lo que conozco al presidente Milei, me da la sensación de que no es esa la prioridad. O sea, la prioridad es generar un ámbito competitivo donde el más competitivo pueda sobrevivir. El menos competitivo le va a echar la culpa al gobierno, eso es siempre. Pero la colocación es, primero, seguridad jurídica para hacer negocios. Que no te cambie la regla de juego en el momento que vos estás decidiendo hacer un proyecto de inversión o de exportación o de importación. Segundo, estabilidad macroeconómica. Porque la estabilidad macroeconómica te presenta una expectativa que te da unas reglas más claras de juego. O sea, no te cambian el arco cada vez que pateas. La otra cuestión es la preparación de cada uno. Argentina no tiene una escuela de comercio exterior importante. Son 520.000 empresas que son empleadoras. 800.000 en total contando los monotributistas. De esas, menos de 10.000 son las que están capacitadas para exportar. Y de esas, 4.500 son las que exportan con frecuencia de continuidad de 3 años. Nada. Entonces, ¿qué es lo que precisamos generar? En la base educativa, emprendedorismo y comercio exterior. Para que la persona, cuando sabe producir algo, ya esté pensando en la cabeza, ¿cómo hago para que eso pueda ser exportado? Porque exportar genera oferta de dólares. Bien. Gustavo, este contexto que vos estás marcando y la dinámica de un escenario de inflación a la baja, bueno, de un tipo de cambio apreciado, ¿cómo ves el tema del acuerdo con el Fondo Monetario? Digo, ¿qué nos cambiaría? Por supuesto, si hay inyección de dinero por parte del fondo, ¿cómo nos cambiaría el horizonte para adelante? Incluso tal vez, como dicen, condición sine qua non para salir del cepo.
Yo lo veo un poco más lejos. El tema del cepo me da la sensación que va a ser segundo semestre para adelante. Sí, el acuerdo con el FMI sale, que todo indica que sí. Según las informaciones deberán ser 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 siguen para pagar lo que ya debemos. Bien. O sea, me prestan para seguir pagando. 8.000 reservas internacionales de refuerzo. Hoy tenemos 17.000 de swaps cambiales en China. Y las reservas internacionales del Banco Central continúan siendo en términos netos negativas. Entonces uno tiene que colocar una reserva importante, porque si no tenés reservas internacionales, imposible pensar en salir del CEPLO, imposible pensar en dolarizar. Ahora, el tema del FMI siempre es criticado. ¿Por qué un gobierno va al FMI? Bueno, es como cuando vos le pediste a tu papá y no tiene más, le pediste a tu mamá y no tiene más, y tenés un tío que tiene plata y te presta en condiciones favorables. Ese es el FMI. En términos financieros, un préstamo del FMI es mucho mejor que cualquier otro, porque la tasa de interés es más baja. Solo que el FMI, como el tío, te dice, ok, yo te presto, pero quiero ver qué es lo que estás haciendo. A diferencia de otro. Claro. Otro te compra un título público y está la suerte de que vos como administrador del país hagas las cosas bien. El FMI te dice, yo quiero ver de qué manera me vas a devolver lo que te presté. Bien. Entonces, creo que el acuerdo va a salir, sirve para mostrar que Argentina en la macroeconomía está haciendo bien las cosas, si no el acuerdo no saldría, pero lo importante es ver cómo de acá para adelante seguimos mejorando. O sea, si el acuerdo es 20.000 millones, sirve para pagar una parte del préstamo anterior, ok, en el próximo tiene que ser menor para deber menos, después para deber menos, después empezamos a pagar, y con eso va saneando. Gustavo, el tema de la macro, está claro que hay un ordenamiento fiscal, que hay un saneamiento de las cuentas públicas y un enorme ajuste que la sociedad de alguna manera ha bancado y todavía sigue bancando. Sí. ¿Qué pasa con la micro? Porque se habla de una recuperación, se hablaba en B, una recuperación dispar. ¿Qué pasa con el derrame y sobre todo esta cuestión si los salarios en algún punto le están o no ganando la inflación? Sí, mira, yo te diría que sí. En términos de dólar, por ejemplo, hoy tenemos una recuperación del sueldo medio. Argentina es cara para otros países limítrofes, eso afecta el ingreso de divisas por parte de turismo, por ejemplo, y aumenta la salida de dólares para argentinos que van a gastar al exterior. Yo te diría que la recuperación que veo no es tanto en B, me parece más en J, es una forma donde dejamos de caer, estabilizamos un poco y volvemos a subir. Cuando vos tenés una caída en B se produce, por ejemplo, una pandemia. Cayó, rebotó y sube. Cuando vos no tenés ese efecto, esa recuperación es más lenta, pero es más sostenida, la base es más sostenida. Por eso la prefiero. Nosotros debemos tener en este año 2025 un crecimiento, sobre un decrecimiento que fue menor a lo esperado en el año 2024, pero que tiene un crecimiento más sustentado por una libertad económica mayor, con todos los padecimientos de muchos industriales locales, al aumentar, por ejemplo, las importaciones liberando impuestos para aumentar la competitividad, pero no deja de estar bien, porque el consumidor, si depende de alguien que tiene una especie de monopolio o oligopolio, dependemos de lo que esos fulanos quieran. Cuando vos tenés una mayor oferta, bueno, esa mayor oferta te genera en una demanda estable baja de precios. Y eso es lo que queremos. Vamos un poquito al contexto externo. La relación con nuestro principal socio comercial, Brasil, que conoces mucho porque estás viviendo en Brasil. Contanos un poco cómo está el intercambio regional, más allá de esta dinámica de enfrentamientos entre Lula y Milei. Desde el punto de vista de la balanza comercial, sigue siendo superavitaria para Brasil históricamente. Desde el 2003 a hoy, más o menos 60.000 millones de dólares a favor de ellos. Pero yo te diría que es de una baja en el comercio bilateral, o sea, sumados exportaciones e importaciones, muy por debajo del récord de 2011, 43.000 millones de dólares, pero me parece que tiene en Brasil decimos afunilar, es como un embudo. Vos empezás a exportar cosas que tienen mayor valor agregado, dependiendo de cuál es el segmento, y cosas que Brasil precisa, que compra de nosotros por la proximidad geográfica. El transit time es bajo en relación a China, Estados Unidos, Europa, con una ventaja de impuestos que del Mercosur no paga, y con una vinculación que mismo que el idioma sea diferente, culturalmente somos bastante parecidos, sobre todo con el sur de Brasil. Y eso es fundamental. Vos tenés legislación, tributos y cultura. Con estos tres armás un proyecto. La cultura con Brasil, a pesar de tener diferencias,
es muy parecida, entonces favorece mucho al intercambio. Pero si uno quiere un proyecto de exportación de Argentina para Brasil, no puede ser por la coyuntura del tipo de cambio. Bien. Tiene que ser un proyecto de largo plazo. Y alguien te dice, pero el brasilero a lo mejor me deja de comprar. Instalate comercialmente allá y vos te exportás a vos mismo. A vos mismo. Armá tu empresa en Brasil, estás diciendo. Por ejemplo, no es caro, es fácil, no tenés ninguna exigencia. Hoy sacar el documento brasileño es 1 hora y media, muy rápido, muy barato, y te permite no depender de ningún brasilero. Bien. Y esto es fundamental. Fundamental. Otro tema importante que tiene que ver con el tema bloque regional y posibilidad de salida de Argentina para un acuerdo potencial de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo posible, pero improbable. Bien. Hoy el acuerdo con el Mercosur establece, somos una unión aduanera, 4 socios, más Bolivia ahora 5 plenos. Si uno no quiere, los otros no pueden. Argentina quiere hacer un acuerdo con Estados Unidos. Brasil le dice, no quiero, no puede. Argentina no puede hacerlo. La propuesta argentina es retroceder esa unión aduanera para una zona de libre comercio, donde Argentina le avisa a los otros, voy a hacer un acuerdo con Estados Unidos, ¿quieren venir? Ahí Uruguay dice, yo quiero, va. Brasil dice, yo no quiero, no va, pero Argentina puede. Hoy no puede hacer eso. Entonces lo que vemos es, posibilidad número 1, retraer el Mercosur a una zona de libre comercio. ¿Eso es posible? Creo que sí. Permitiría que más de uno mire a donde quiere mirar. Brasil probablemente con una ideología de izquierda de su gobierno, China. Vamos a hacer un acuerdo con China. Dale. Si uno quiere va, si no quiere no va. Si eso no prospera, la única posibilidad sería que Argentina se retire del Mercosur. Yo creo que eso sería un error. Podemos estar mal en el Mercosur, pero estaríamos peor sin el Mercosur. Sobre todo porque los productos argentinos comenzarían a pagar impuestos para ir a Brasil. Y eso nos retiraría mucha competitividad. Y para salir del Mercosur, como el Mercosur es una instancia supranacional, depende no de un poder ejecutivo, sino de que el legislativo lo apruebe. Y para eso necesita la mayoría absoluta. Y hoy no tiene Milei mayoría absoluta. Entonces, si va por ese lado me parece más complicado. Bien. Gustavo, al gobierno y la última de Milei le queda un largo tránsito para poder completar, como se dice, en la primera parte del mandato, después veremos la reelección. Los ejes de superávit fiscal, superávit comercial, indudablemente son fortalezas que tiene. ¿Dónde están las debilidades? Yo te diría que la debilidad es concentración de poder de la Casa de Gobierno. O sea, todo pasa en la Casa de Gobierno. Los ministerios no sé si tienen tanta independencia como podrían, salvo 1 o 2. Me da la sensación de que esa rigidez, que creo puede ser una fortaleza del presidente diciendo que no está alineado con esta política se tiene que ir, te retira flexibilidad como para adaptarte a alguna cosa. O sea, voy a dar el ejemplo. La salida de Diana Mondino de Cancillería para mí fue un error. Conozco a Diana Mondino, sé de sus valores, y uno puede tener algún problema en cuanto a interpretación de instrucciones o realización de esas instrucciones. No me parece que debería haber sido tan tajante como decir, entonces, afuera. Como el ministerio de tal cosa, afuera. La gente es gente. Entonces me parece que debería ser un poco más flexible, sobre todo porque si mantiene la misma lógica, el propio presidente se tendría que haber echado con el tema del CryptoGate. Claro, así es. Gustavo, ha sido un placer tenerte, agradecidos por la nota y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. Gustavo Segré en San Nicolás Debate abre el espacio de los grandes invitados nacionales y sobre todo con una perspectiva que tiene que ver con el comercio exterior argentino y su inserción en el mundo. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Hace más de 100 años que estamos juntos. Productores, cooperativas y ACA. Seguimos evolucionando e innovando para seguir siendo la propuesta de valor más integral del campo argentino.
Nos une la forma cooperativa de hacer negocios. Nos une el valor de la palabra. Nos une la confianza y el compromiso. Nos une la historia, el presente y el futuro. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos las cooperativas del campo argentino. ¿Sufriste un accidente de trabajo? ¿Tenés una enfermedad profesional? Estoy para ayudarte. Soy Solarance, vení a mi estudio jurídico. Estoy en San Martín 58, portero de la derecha. Llámame al 3364 310249. Vení que lo podemos solucionar. PROVSER Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. PROVSER Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.provser.com. Del dato económico de la noche, lo titulamos a este editorial, breve editorial del segmento Incertidumbre Mundial. Una incertidumbre que viene a razón de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un fuerte aumento en los aranceles a una gran cantidad de países. Hay un enorme desconcierto. Lo que usted está viendo es la tabla en la que Trump tituló el Día de la Liberación con todos los porcentajes de aranceles, como decía, en donde hay una enorme incertidumbre, inestabilidad en los mercados. Hay razones geopolíticas e internas que lo llevan a Trump a tomar esta decisión. Un poco ya lo venía mencionando en campaña, esta idea de volver a ser grande a Estados Unidos, un Estados Unidos que se cierra. ¿Cuál es la cuestión hoy? ¿Cuáles son las motivaciones geopolíticas? Un poco se está circunscribiendo a la disputa del liderazgo mundial con China, otro fuerte jugador global que también tomó represalias. La foto tiene que ver con un aumento de hasta el 145% por parte de Estados Unidos a China en sus aranceles, la réplica de China a Estados Unidos y una dinámica en la cual la foto de hoy tiene que ver con un parate, una tregua, en el cual se abre un compás de negociación. Trump es un negociador nato, indudablemente golpea para después negociar, y esta incertidumbre tiene a una guerra comercial con un desenlace, por supuesto, inesperado. En ese marco, ¿qué cuestiones tienen que ver en lo interno? Bueno, en lo interno, Estados Unidos tiene un exceso de gasto público, un aumento del desempleo. La mayoría de los analistas ven con este tipo de medida que la economía americana va hacia una recesión, por supuesto un aumento de la inflación, es decir, una estanflación, recesión con inflación. El escenario menos deseado para cualquier político. Vamos a ver las derivaciones de esto, pero indudablemente es una encrucijada en la que hoy en día el mundo está. ¿Cuál es el impacto para la Argentina? A la Argentina se le aplicó un arancel del 10%, que es sensiblemente más bajo frente a lo que puede ver usted en la tabla que se le aplicó a otros países, y le pega de una manera diferente. Vamos a la cuestión macro. El gobierno de Milei habla que, por ejemplo, las principales variables como el dólar, la actividad económica, el riesgo país, no han sufrido al momento variación. Sí han sufrido caída en la bolsa de los títulos públicos argentinos, los bonos, las acciones de las empresas, pero hay otra mirada. Hay otra mirada que tiene que ver con que, ¿qué es Estados Unidos para la Argentina?
es el tercer destino de las exportaciones argentinas, primero Brasil, segundo China. Tenemos un intercambio comercial de 6.400 millones de dólares anuales. Tenemos como bienes industriales, combustible y energía, eso le vendemos a los americanos, pero me parece que le va a generar, sobre todo al exportador argentino, con esta sobretasa al 10%, alguna incomodidad, entre los cuales va a estar seguramente alguna pérdida de rentabilidad. Esto es barajar y dar de nuevo, es ver cómo se reposicionan las cuestiones. Milei hablaba de un tratado de libre comercio, esto es volver a foja cero con esa situación, en el medio de la negociación y finalmente lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario en el cual está la Argentina. Dicho esto, lo que está ocurriendo en las economías abiertas, economías que importan mucho y exportan mucho. No es el caso de la Argentina. La Argentina es una de las economías más cerradas del mundo que importa poco y exporta poco. Importamos a razón del 10% de nuestro PBI y exportamos en la misma proporción, 10% del producto. Y nos parece que toda esta dinámica y esta falta de gimnasia en lo que tiene que ver con tener proteccionismo en muchos de los sectores industriales argentinos nos ha quitado competitividad. Competitividad en esa gimnasia de la que me refiero. Hay sectores muy protegidos de la vida económica argentina, por ejemplo, el caso textil. Es carísima la ropa en la Argentina. A eso también se le puede sumar el costo argentino, la presión fiscal, las regulaciones. Para ver algunas miradas positivas en lo que pareciera ser la hoja de ruta que viene en materia de desregulación, se está anunciando, se ha comentado, que se viene una noticia interesante, sobre todo para el PYME. Son 650.000 pymes la Argentina. Esta noche tuvimos a un empresario PYME como es Andrés Bocco, el presidente de la Federación de Comercio, que prácticamente concentra en el 75% de la mano de obra. El que más contrata es la PYME. En lo que me refiero a las medidas que tienen que ver con la desregulación, se viene una medida que va a permitir la importación de bienes de capital. Esto es máquinas para producir usadas. El actual código aduanero lo impide, solo se pueden importar bienes de capital nuevo, con lo cual, si esta medida prospera y se va a avanzar en ese sentido, le va a generar una oportunidad al PYME argentino de poder hacerse de bienes de capital usados, pero usados de los que tienen 5 años de antigüedad, que se manejan en Europa y demás, y les puede permitir, por supuesto, conseguirlo a un costo menor, producir más, aumentar la productividad y generar mejor salario, que eso es lo que se está buscando, aumentar la productividad para pagar mejores salarios. Son oportunidades que se abren en el marco, porque les parece que la regulación sobre todo es anti-pyme. Por ahí una gran empresa puede cumplir determinados estamentos, la pyme no, la pyme se le hace muy pesado y necesitamos liberarlo de esas mochilas. Por eso nos parece que si se consolida el superávit fiscal, si se ve la salida del cepo más allá de esta turbulencia financiera que de alguna manera seguramente nos va a impactar y se puede ir a una verdadera revolución impositiva que le quite la mochila de impuestos al sector privado, el sector privado va a liberar todo el potencial para poder generar puestos de trabajo de calidad y eso me parece que es sumamente interesante para todos, para poder dinamizar la economía. Otra medida interesante tiene que ver con el RIGI. ¿Qué es el RIGI? Régimen de inversión para grandes inversiones. Es un mecanismo de incentivo y estímulo que el gobierno ha establecido para sectores estratégicos como son la minería, los hidrocarburos, también la siderurgia, de suma gravitación, sobre todo en San Nicolás. Una empresa como Sidersa, una empresa de las más importantes de San Nicolás, tiene un proyecto de RIGI de 300 millones de dólares que tiene como objetivo la reconversión a una planta de primera línea con tecnología de punta y esto va a generar cuando se dinamice, cuando se logre avanzar, seguramente un gran derrame económico, tanto en la contratación de empleados, de servicios y de todo el movimiento económico para San Nicolás. Con lo cual, si se va en esa línea, me parece que el sector privado tiene que ser protagonista de este tiempo. Se pasa de una economía subsidiada a una competitiva. La transición nunca es fácil, pero así son los cambios. Y este es el tiempo del sector privado, de la competitividad, de mejorar procesos. Así que un poco eso es también la línea que se lleva adelante de la Federación de Comercio e Industria. Y con esto termino mi editorial del dato económico de la noche. Me voy a la última pausa cortita del programa, vuelvo y me despido.
Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos, Donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Ahora sí, llegamos al final de San Nicolás Debate, en esta noche del debut. El 10 de abril, paro de por medio, nosotros trabajamos, la ciudad trabaja, el país tiene que trabajar, ojalá se encuentre finalmente, y el deseo de todos, el rumbo para que la sociedad viva mejor, para que seamos felices. Creo que ese es el fin último. Agradecerles nuevamente a todos, como lo hice en la introducción, por supuesto a la Federación de Comercio e Industria y al Diario El Norte, que nos cobija en este espacio tan moderno, tan lindo para poder hacer todos los jueves a las 20:30 el programa en vivo, y el agradecimiento de ustedes que hace tanto tiempo nos acompañan en este ciclo. Síganos en las redes sociales del Diario El Norte, de la Federación de Comercio. La idea es ir mejorando programa tras programa, traer información, traer protagonistas, siempre con un espíritu constructivo para que se escuchen todas las voces. Ese es el espíritu del programa, ese es nuestro objetivo, poder ofrecerle periodismo y mejorar junto a ustedes y entretenernos un rato, ya sobre casi el fin de semana. Por mi parte, nada más. Un gran agradecimiento, nuestra cita el próximo jueves a las 22:30. Hasta entonces.